Buenas mis jóvenes Padawan, seguimos hablando de ciencia ficción. Esta vez, bueno, lo prometido es deuda, les tengo la segunda parte de un tema que es muy rico, que es el espejo opera. Entonces, ya habíamos hablado de los principios del espejo opera y del nombre de espejo opera, de dónde viene, que proviene básicamente del viaje extraordinario, de la aventura de descubrimiento, de la anécdota de viaje de un lugar exótico que terminó convirtiéndose en el viaje a un lugar imposible. Pero bueno, la ópera espacial como escenario de viaje exótico funcionó hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, que comienza la Guerra Fría, que estamos en un escenario claro de Guerra Fría, el espacio se convierte en otra cosa, porque comienzan los programas espaciales, comienza la carrera espacial, y entonces ya la Luna, los planetas cercanos, incluso los planetas lejanos u otros lugares, o sea, u otros sistemas planetarios, ya no tenían ya no eran lugares ideales, ya no eran lugares a los cuales nunca llegaremos, y fantasear sobre viajar a ellos era como una especie de ejercicio de imaginación. No, porque ahora se podía llegar a la órbita, se podía viajar al espacio, se podía llegar a la Luna, y además había un conflicto con eso. Es decir, el escenario espacial, la ópera espacial se volvió dos cosas, se volvió un escenario posible, o sea, se volvió futuro cercano, altamente cercano, o sea, una base en la Luna no era algo tan descabellado si ya se había ido a la Luna. Y es más, si se estaba compitiendo por la Luna, por la órbita, que una base en la Luna tuviera una base enemiga en la Luna, ya era algo perfectamente posible. Y entonces se volvió, hubieron dos escenarios importantes en esta etapa, que es la etapa, vamos a llamarle de la Guerra Fría. El escenario bélico, o de competencia espacial, y el escenario de colonización, pero de colonización competitiva, es decir, ya no hay un imperio colonialista espacial genérico, ya hay dos imperios, uno bueno y uno malo, o que por supuesto el bueno no se llama imperio, pero sigue teniendo características imperiales, y esto es válido para las dos ciencias ficciones, la que se hacía en Europa del Este y la que se hacía en Occidente. ¿Qué pasa? Occidente mantenía un criterio más antiguo, más del siglo XIX, de nosotros seguimos siendo los mejores, los blancos colonizadores, y tenemos derecho de estar aquí, porque estamos aquí. Incluso tenemos derecho de estar aquí y explotar al otro imperio. Los indígenas no me preocupan tanto. Sin embargo, existieron en los 70, o sea, estamos hablando de que la conquista del espacio en la Tierra, o sea, en el mundo real, estuvo aparejada con luchas sociales, luchas por los derechos de minorías. Por lo tanto, empezaron a haber historias de ciencia ficción que hacían una metáfora de esto y ya tenían en cuenta al alienígena. Ya había un alienígena noble que no era el noble salvaje. Ya había un intento de ver las cosas desde otro punto de vista. Les hablaba del orgullo de Chanut la vez pasada. Podemos hablar de la mano izquierda de la oscuridad, que saca el foco completamente del ser humano y que lleva a una sociedad en la cual los seres humanos son andróginos y asexuados, y cuando llegan al momento de reproducirse, es decir, cuando entran en su periodo, entonces definen su sexualidad. Y por lo tanto, para todos ellos, que además es un escenario de guerra fría, un escenario el planeta tiene dos potencias que están en una especie de guerra fría. Sin embargo, el alienígena, que es el ser humano, que es el humano que viene aparentemente con la imagen colonizadora histórica de yo vengo en nombre del ecumen, yo vengo en nombre de la humanidad, yo les traigo el poder para viajar a las estrellas, y simplemente el rey de una de las naciones les dice, y todos allá arriba son tan pervertidos como tú, que están
en su momento sexual todo el tiempo, y dice, sí, a mí no me interesa. A mí realmente no me interesa tener tratos con esa gente. Y entonces hace una inversión de la moralidad, claro, que Ursula K. Le Guin, ¿no? Y hace una inversión de la moralidad. También podemos hablar de autores como Delany o Octavia Butler, que le dan una vuelta de tuerca diferente a las historias espaciales. Estoy pensando en Delany y la balada de Beta, no recuerdo el nombre, la balada de Beta algo, de un lugar, que habla, es una historia de racismo, es una historia de un genocidio basada en una investigación sociológica, en una investigación antropológica que se hace en una nave generacional que ya llegó. O sea, la nave generacional llegó y los que llegaron con determinado tipo de atraso y de ser personas no civilizadas, y al final hay como una especie de canción que el investigador está viendo, está analizando y descubre una historia de un genocidio, una historia de odio detrás de esta canción, que es como una especie de canción de cuna o algo así. En fin, hay muchas historias que contradecían este modelo colonialista. En Europa del Este pasó otro tanto. En Europa del Este pasó algo parecido. Había en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este no se podía hablar de conflicto, es decir, no había una necesidad, no se podía hablar de un conflicto porque los conflictos eran capitalistas. Por lo tanto, solamente se podía hablar de las historias espaciales desde el punto de vista de investigación científica, que era totalmente altruista, porque en la Tierra lo que había era comunismo. Sin embargo, había una historia espacial, y cuando uno analiza cosas como la nebulosa de Andrómeda o Infa del Dragón de Fremov, de toda esta ciencia ficción soviética ideal o idealista o utópica, este utopismo soviético, este cosmismo que llamaban cosmos al espacio, en realidad había una necesidad colonialista de conquistar, lo que conquistaban con la fuerza de conocimiento y conquistaban con la moral socialista, pero seguía siendo un método imperial completamente, un método completamente imperialista, un método realmente colonizador. Es interesante, los hermanos Straczynski hacen más o menos lo mismo que hacía Ursula K. Le Guin y Samuel Delany en Occidente. Ellos le daban una vuelta de tuerca distinta y sacaban al ser humano del centro. En Qué difícil es ser Dios, se trata de una investigación, o sea, unos científicos que están investigando una sociedad medieval y no pueden intervenir, y al final el humano interviene por un asunto moral, o sea, pone en cuestionamiento todo lo que le han enseñado e interviene porque el investigador no puede tener moral, y este es un hombre absolutamente moral. Pero creo que la obra más brillante en términos de ópera espacial, sí, es una especie de ópera espacial, aunque no está en un escenario espacial, pero sí es lo inverso, es el ataque alienígena, que en este caso no es un ataque, es una visita alienígena que dejan las zonas, o sea, en lugares donde estuvieron los extraterrestres, que nadie los vio, nadie los recuerda, dejan unas zonas en las cuales cambian las leyes de la física, todo es completamente diferente y absurdo, podría decirse casi mágico. O sea, ya hay zombies, hay muertos que salen de las tumbas, la sociedad, las personas que viven cerca de las zonas están malditas, es decir, cuando se mudan de las zonas aumenta la estadística de los accidentes en esos lugares, y al final esas personas no pueden moverse del lugar donde residían en el momento de llegar los extraterrestres, y están los stalkers, que son los que entran a la zona a buscar objetos de origen alienígena que ni siquiera saben lo que es. Y la única explicación científica que se da a lo largo de la novela es, imaginemos que haces un picnic, que unos jóvenes hacen un picnic en un lugar del camino y dejan cosas atrás, dejan comida, dejan juguetes, herramientas, cosas, y se van. Y después llegan los animales a ver con asombro estos restos del festín de los humanos. Nosotros somos los animales. Esa es básicamente la idea de Stalker. Les spoilé Stalker completamente. No, mentira, o sea, simplemente les conté de qué va. Stalker es mucho más que eso. Y entonces, a pesar del escenario de la Guerra Fría, en ambos lados se mantuvo los escenarios de Guerra Fría, pero también
fue un momento muy revolucionario para la ciencia ficción. El escenario espacial también ayudó a visualizar las minorías, también ayudó a ver un contraescenario. Uno de los escenarios, de los subescenarios de la ópera espacial, o sea, tenemos la investigación espacial o la conquista espacial, la guerra espacial es otro subescenario, la novela planetaria, o sea, la novela que se desarrolla en otro planeta con otras condiciones, que es algo así como a veces como jugar a la ucronía como una ucronía, pero más imaginativa, ¿no? En un planeta que era más o menos muy parecido a la Europa medieval, pero sin que sea la Europa medieval. Y como es el caso de que es difícil de ser Dios, o los dragoneos de leer. Y el escenario contrario, que es el ataque alienígena, el extraterrestre que llega, es muy recurrente, también lo podemos ver, bueno, desde la Guerra de los Mundos venía caminando, pero también está en historias como, bueno, El Día de los Trífidos, es un ejemplo en Occidente, y Stalker, Picnic en la Cuneta, o Picnic a un lado del camino en el mundo soviético, en Europa del Este. Entonces, América Latina se nutrió de todo esto. Hubo historias espaciales americanas en Hispanoamérica, y eran historias que estaban muy conectadas con el escenario de Guerra Fría. La mayor parte de América Latina tuvo mucha influencia de norteamericana, la ciencia ficción anglosajona, norteamericana y británica. En el caso particular de Cuba, hubo mucha influencia de la ciencia ficción soviética, por lo tanto nuestras historias tenían la palabra cosmos y no la palabra espacio, y la Guerra Fría se trataba de otra manera, se eludían determinados temas según la política soviética, pero al mismo tiempo se tocaban determinados temas porque Cuba tenía unas características extrañas, porque es que nos llegaba el audiovisual norteamericano y las novelas soviéticas se publicaban, por lo tanto te podías leer La nebulosa de Andrómeda y Stalker y estás viendo Alien y Blade Runner. Y todos estos escenarios, diferentes escenarios, influyeron mucho en lo que sería la space opera cubana, que fue cambiando, ¿no? con el tiempo en los 90. Entonces, se puede decir que el tiempo, mientras duró la Guerra Fría, fue un escenario interesante, fue y digamos que se conservó, fue como la época de oro de los escenarios espaciales, pero al mismo tiempo los escenarios espaciales en su estado puro. ¿Por qué digo en su estado puro? Por una razón simple. A partir de finales de los años 80, ya cercano al fin de la Guerra Fría, ya empiezan a mezclarse los escenarios. Empieza a haber otros escenarios como el cyberpunk, como el steampunk, y ya los escenarios empiezan a mezclarse, ya se está hablando de planetas con estéticas steampunk o planetas con historias cyberpunk, pero en el espacio, y entonces ya esta mezcla de escenarios comienza un poco como que a enriquecer el género, el escenario, lejos de echarlo a perder o que perdía su pureza. Los ejemplos que se me ocurren ahora mismo son Hyperion, que es una historia que su estructura es la de una caja china, o sea, es un escenario espacial, algo que sucede en un imperio planetario a punto de estar en unas guerras contra otra nación planetaria, todo muy ochentero, todo muy de Guerra Fría. Sin embargo, se trata de una peregrinación religiosa, y esta peregrinación, a medida que los peregrinos se van acercando a su objetivo, cada uno de los peregrinos hace su historia de por qué está haciendo la peregrinación. Y una es una historia completamente bélica, espacial, otra es una historia cyberpunk, otra es una historia un poco más con toques más de terror, otra con tonos minimalistas, conflictos muy emocionales a lo Ray Bradbury. Y entonces ya Hyperion es imposible clasificarlo. O sea, ¿qué escenario tiene Hyperion? Claramente Space Opera, pero no un Space Opera clásico, es un Space Opera que está dopado, que está cambiado, que es distinto, que es diferente. Y pienso también en Los viajes de Tuf, por ejemplo, de R.R. Martin, que es un space opera clásico, pero ya tiene muchos elementos incorporados que son diferentes. El juego de Ender,
también posee otros elementos que ya no... 88-89, porque Hyperion fue premio hubo en el 88 y el juego de Ender en el 89. Ya el juego de Ender tiene unos intentos de... ya hay una informática que ya venía caminando desde el Cyberpunk, y ya le da al elemento espacial, no solamente le da ese tono analógico que tenía antes de la nave espacial, el piloto, el cosmonauta, el alienígena, el robot que fue incorporado después en las historias espaciales, sino además también tiene el elemento cibernético, la inteligencia artificial de la nave, etc. Y bueno, este periodo legó grandes obras como Dune, por ejemplo, que es prácticamente una novela planetaria, o sea, casi no es un escenario espacial, es una historia cerrada en un planeta, pero el conflicto político es espacial, el universo es espacial, toda la mitopoiesis es del corte espacial, aunque la historia no se desarrolla en naves espaciales, se desarrolla en un lugar lejano o en un imperio lejano. Se mezcla con el terror. La película Alien creo que es uno de los ejemplos. Alien y bueno, todo el resto de la franquicia, ¿no? Y todo lo que generó de una historia de caja cerrada, de monstruo que no se ve, de ser monstruoso que no se ve, pero usando el elemento espacio, usando el elemento espacial, el elemento de que la caja cerrada, cuando es en un castillo, tú siempre dices, los protagonistas podían irse. La caja cerrada, cuando es en el espacio, no puedes salir de ella. Entonces refuerza, o sea, el escenario espacial refuerza la temática de horror que se está narrando. Eso pasa con Alien. Creo que Alien fue el primero que lo hizo, aunque es notable aclarar que existe un cuento cubano de los años 60. El autor creo que es apellido Herrero, se lo busco después, se lo pongo en los comentarios, que se llama Ruido como de piedras que caen. Y es básicamente la historia de Alien, no en una nave, sino en otro planeta, pero es una historia parecida a la de Alien. El ruido como de piedras que caen es el sonido que hace el monstruo, que nunca se ve, que solo se ve la luz, el ojo que es luminoso o algo así. Y es una historia muy parecida a Alien, aunque no es Alien, obviamente, es anterior, y no creo que el guionista de Alien se haya basado, que lo haya leído. Historia de los años 60, publicada en un país comunista, Europa del Este. No creo que O'Brien, el guionista de Alien, se haya inspirado en eso. Simplemente es una coincidencia, pero sí, nosotros tenemos nuestra incursión en el horror, del horror en escenario espacial. Ya se había experimentado con eso en la ciencia ficción cubana en los años 60. Entonces cae la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría, y entonces el escenario espacial cambia completamente. Cambia el escenario espacial real, o sea, cambia la manera en la que se conquista el espacio, y cambia también el escenario espacial, y de eso hablaré en la parte 3, porque quiero que esto sea una trilogía. Y cuidado, se puede volver una pentalogía. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima parte para hablar de Space Opera.